de alguna alteración electrocardiográfica. Y entonces, la secuencia de la lectura eléctrica, vamos a ver primero el ritmo, luego la frecuencia cardíaca. Vamos a medir los diferentes intervalos que son PR, QRS, QT. Vamos a medir los ejes eléctricos de los que habíamos hablado la clase anterior con el triángulo de Einthoven. Vamos a medir la duración de la onda P y, si es necesario, describimos su morfología cuando vemos alguna alteración en su aspecto. Luego describimos la morfología del complejo QRS, de la onda T y del segmento ST. Y ya cuando tenemos estos parámetros, entonces sí, vamos a la parte más importante, que es emitir una impresión diagnóstica. Claro que esto requiere la habilidad de hacer la lectura y de reconocer las alteraciones electrocardiográficas. Vamos a analizar a lo largo del curso las principales alteraciones eléctricas para que ustedes puedan tener una base y puedan diagnosticar cuando menos a las alteraciones más importantes o más frecuentes que nosotros vemos en la práctica diaria. El electrocardiograma, entonces, comprende esta serie de ondas que ustedes ya conocen, que son la onda P, es el complejo QRS, tenemos aquí el segmento ST y tenemos la onda T, ¿sí? Aquí vamos a medir el intervalo PR. Esto nos habla pues del segmento ST y algunas veces aparece acá otra deflexión, que es la onda U, pero su importancia no ha sido muy bien determinada y por lo tanto en este momento la vamos a omitir. Les decía entonces que el electrocardiograma se inscribe en un papel milimétrico y la calibración habitual es la de 1 milivoltio equivale a 10 mililitros. 10 milímetros. Y 10 milímetros, si ustedes ven aquí en este cuadrado, va a corresponder a 2 líneas gruesas. Decimos que es papel milimétrico y así tenemos que cada cuadro grande corresponde a 5 milímetros. Cuando en el electro no vemos que se especifique este dato, damos por entendido que corresponde a esta calibración. Si usamos una calibración mayor o menor, entonces sí es necesario que la especifiquemos. Y la velocidad con la que corre el papel es de 25 milímetros por segundo. Esto nos da entonces que cada cuadro pequeño, cada milímetro, aquí lo señalamos, cada milímetro va a corresponder a una duración de 4 centésimas de segundo o lo mismo 40 milisegundos. Esto hay que recordarlo porque es lo que nos va a permitir hacer las mediciones de los diferentes parámetros que hemos mencionado. Y aquí tenemos entonces el trazo electrocardiográfico sobre el papel milimétrico. Y ya lo decíamos, ¿verdad? Consta de varias deflexiones que ya hemos mencionado. Y lo que les decía, esto corresponde a 1 milímetro y vean ustedes que cada 5 milímetros tenemos un reforzamiento de la línea, ¿sí? Entonces, esto, si lo multiplicamos, que cada cuadrito, cada milímetro vale 4 centésimas, pues una línea gruesa equivale a 20 centésimas de segundo o 200 milisegundos, que es lo que actualmente se está utilizando con mayor frecuencia, medir la distancia en milisegundos. Y decimos la velocidad de papel corre a 25 milímetros por segundo y la calibración a 10 milímetros o a 1 milivoltio. Entonces,
la primera parte que decíamos, ¿qué es lo que vamos a leer primero? El ritmo de la persona, ¿sí? ¿Cuál es el ritmo normal? Pues ya decíamos, el ritmo sinusal. ¿Cómo podemos saber si un paciente tiene o no ritmo sinusal? Entonces vamos a ver la característica del ritmo sinusal, que es primero la presencia de ondas P, pero que la onda P vaya seguida de complejos QRS y que la onda P sea positiva en D1, en D2 y en ABF. Si quieren algún otro parámetro estricto, pues que la onda P sea regular y que la frecuencia pues vaya entre los rangos normales, que son 60 a 100 latidos por minuto. Con eso nosotros ya decimos, este paciente tiene ritmo sinusal. Si no vemos estas características, habrá que buscar entonces a qué ritmo corresponde el trazo electrocardiográfico. Luego vamos a determinar la frecuencia cardíaca. Para determinar la frecuencia hay varios métodos. Yo les voy a sugerir este que es muy sencillo. Vamos a medir la distancia de un complejo QRS al siguiente. ¿Sí? Eso es lo que nos mide la frecuencia cardíaca. Vean, se mide de la distancia de una R a otra R cuando el ritmo es regular. Ahora, si la distancia de un complejo QRS al siguiente es de una línea gruesa, es decir, de 20 centésimas de segundo, vamos a decir que la frecuencia cardíaca corresponde en este caso a 300 latidos por minuto. Si la distancia es de dos líneas gruesas, aquí tendríamos 1 y 2, entonces la frecuencia corresponde a 150 latidos por minuto. Si es de tres líneas gruesas, diríamos que es de 100 latidos por minuto, 4, 75 por minuto y 5, 60 por minuto. 6 equivaldría a 50 latidos por minuto. Fíjense que con esta regla sencilla podríamos calcular una frecuencia que oscila entre los 50 a los 300 latidos por minuto. ¿Cuál sería el problema al utilizar esta regla? Vamos a pensar que aquí cae un QRS y el siguiente cae aquí, que no sería exactamente en la línea gruesa. Bueno, pues lo que hacemos es un promedio en la frecuencia entre los 100 a los 150 y así podremos calcular más o menos en forma certera cuál sería la frecuencia cardíaca de este paciente. Entonces ya tenemos ritmo, ya tenemos frecuencia. Luego mediremos los diferentes intervalos, empezando por el intervalo PR. Este intervalo, como lo podemos leer aquí en la diapositiva, es el que mide el tiempo que tarda el impulso desde que se origina el nodo sinusal hasta inmediatamente antes de estimular los ventrículos. Y el valor normal va de los 12 a los 20 centésimas de segundo, o como les decía, ahora se está utilizando más la medición en milisegundos, que es exactamente lo mismo, ¿sí? 120 a 200 milisegundos. Entonces, cuando nosotros vemos valores fuera de este rango, cuidado, ya es un dato de alarma que nos indica que algo empieza a estar mal. Así, en este ejemplo, para ustedes mismos, ¿cuánto mide? Contéstense ustedes mismos, ¿cuánto mide este intervalo PR? Que aquí se está señalando. Vean, intervalo PR. En este caso, ¿cuánto medirá? Pues vemos aquí la distancia de 1, 2, 3, 4 cuadros y un poquito más, podríamos decirlo que 17 centésimas de segundo o 170 milisegundos. Es un intervalo completamente en rangos normales. El siguiente parámetro va a ser la medición del complejo QRS.
¿Qué nos indica QRS? El tiempo que tarda la despolarización de los ventrículos. Y la duración en el adulto va de 80 a 100 milisegundos o de 8 a 10 centésimas de segundo. El intervalo QRS lo vamos a medir desde el inicio de la Q hasta el final de la onda S, cuando la onda S vuelve a su línea de base. En este caso, fíjense que el intervalo estará midiendo prácticamente 12 centésimas de segundo o 120 milisegundos, lo cual ya se sale dentro del rango considerado normal y entonces es un parámetro que nos orienta a que hay algo que está haciendo que se retrase el impulso de estimulación ventricular. Luego vamos a medir el intervalo QT. Este es un poquito más complicado porque va directamente relacionado con la frecuencia cardíaca. ¿Y QT qué nos mide? Pues el tiempo que tarda la despolarización y la repolarización ventriculares. Lo vamos a medir, como lo dice aquí, desde el inicio de la Q hasta el final de la onda T. El valor normal de QT va de 300 a 400 milisegundos. Sin embargo, recuerden ustedes que esto va en relación directa con la frecuencia cardíaca. Entonces, aquí tenemos que ver primero cuál es la frecuencia y de acuerdo a ello sí corresponde al valor del QT. Hay una medida que se llama QT corregido. Esta es la fórmula para calcularla y esta fórmula nos permite adecuar si la medición del QT va de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Y este QT corregido debe ser máximo de 450 milisegundos. Una forma un poquito más sencilla es calcular el valor medio del QT. Por ejemplo, si yo les digo que esto está relacionado con la frecuencia cardíaca, para una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, el QT normal sería de 400 milisegundos. Para una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, el QT, el valor medio del QT sería 300 milisegundos. Y entonces, por ejemplo, si vemos a un paciente o a un trazo que tenga una frecuencia cardíaca de 100 y un QT de 400, ya diríamos que ese QT está alargado porque no corresponde al valor normal esperado para la frecuencia cardíaca. Y cuando ustedes tengan duda si corresponde o no a un valor normal, entonces hagan cálculo del QT corregido. Hay en internet una calculadora para medirlo en una forma muy simple y aquí les paso la liga para que ustedes la tengan y entonces cuando tengan duda de que si el valor de QT es normal o no, pues calculen el QT corregido. Luego vamos a medir los ejes eléctricos. Bueno, aquí es el ejemplo de cómo vamos a medir QT. Decíamos, es el inicio del complejo QRS, aquí lo vemos, hasta el final de la onda T. Algunas veces la onda T no la podemos ver muy bien en su parte final, y entonces hay que hacer una medición lo más exacto posible. Aquí lo vemos. Esto corresponde a QT. Y ya decíamos, nos marca el tiempo de despolarización y repolarización ventriculares. Y luego les decía, vamos a medir los ejes eléctricos, que ya habíamos hecho algún ejercicio en la clase anterior.
Y decíamos para QRS, AQRS, como lo vemos aquí con este símbolo, una A con este símbolo, nos indica el eje eléctrico, en este caso, de QRS, es decir, nos marca hacia dónde va la despolarización ventricular. Y ya lo comentábamos, el valor normal va entre los 0 a más 90 grados. AT siempre en forma normal sigue a QRS y su valor entonces normal será 0 a 90 grados. Y finalmente el valor de AP se sitúa entre los 30 a los 60 grados. Nada más para recordar, acuérdense que en la clase anterior construimos esto que es el triángulo de Einthoven y utilizamos este sistema hexaxial de BI, ¿sí? Donde vamos a dar los valores. Aquí está equivocado, aquí serían 30 grados, 60 grados, 90 y así como lo describimos en la clase anterior. Y acuérdense que a partir de conocer el eje eléctrico, nosotros podemos saber cómo o inferir cómo va a ser cada una de las derivaciones estándar o derivaciones de los miembros. Y recuerden que para calcular el eje eléctrico vamos a buscar la derivación isoeléctrica. Después vamos a hacer la medición de la onda P. La onda P, recuerden que representa la despolarización de la aurícula. Únicamente de la aurícula, todavía no del nodo auriculoventricular. Generalmente es una onda pequeña, monofásica, de bajo voltaje y su duración va de 60 a 100 milisegundos. Aquí vemos la onda P. Vean ustedes, una pequeña deflexión positiva en D1, D2, ABF, habitualmente negativa en ABR, y desde aquí que empieza la inscripción de la onda P hasta este punto donde termina es lo que la vamos a medir. En este caso correspondería a 10 centésimas de segundo o 100 milisegundos. Cuando la onda P la vemos diferente a esta morfología, entonces sí vale la pena describir cómo la encontramos. Y así, por ejemplo, tenemos varios ejemplos. Esto es lo normal, positiva, deflexión poco de bajo voltaje, pero la podemos encontrar así, negativa, decíamos generalmente en ABR, o bien ondas P difásicas, ondas P picudas o las ondas P bífidas. Vean ustedes, aquí tenemos dos muescas, por eso hablamos de onda P bífida, ¿sí? Y cuando las vemos así, vale la pena entonces describir esa morfología y ponemos en la lectura onda P más menos, como en este caso, en la derivación de 1, de 2, ABR, ABL, según encontremos esa morfología en alguna derivación. O bien, esta morfología bífida la podemos decir onda P bífida en la derivación de 2, de 3 ABF, por ejemplo, lo cual es muy sugestivo de crecimiento de la aurícula izquierda. Después vamos a describir la morfología del complejo QRS. Este QRS, vean ustedes en esta diapositiva cómo puede tener diferentes morfologías y nosotros vamos a hacer esa descripción. Por ejemplo, aquí tenemos una onda Q minúscula, pequeña, y una onda R mayúscula. Hablaremos de letras minúsculas cuando el complejo es de bajo voltaje. Y hablamos de ondas mayúsculas, R mayúscula, por ejemplo, o S mayúscula,
Cuando vean ustedes el voltaje de la deflexión es mayor generalmente a los 5 milímetros. Si es menor a 5 milímetros, entonces emplearemos las letras minúsculas. Esto es importante porque cuando hacemos la lectura del electrocardiograma, nosotros decimos en la derivación, por ejemplo, de 1 a BL, vamos a encontrar Q pequeña R mayúscula. Y entonces, ¿qué nos vamos a imaginar? Una morfología de este tipo. O decimos, en la derivación de 2 de 3 a BF, encontramos ondas R mayúscula. Y entonces, ¿qué describimos? Pues nos vamos a imaginar esta morfología. Luego vamos a hacer la descripción de la onda T. La onda T nos marca la repolarización ventricular y generalmente la onda T es positiva, es redondeada y asimétrica. Cuando nosotros la vemos en estas características, pues nada más decimos onda T positiva, normal, en todas las derivaciones. Pero cuando se sale de estos rangos, entonces sí es necesario hacer una descripción de la morfología. Muy comúnmente en la cardiopatía isquémica vamos a ver que la onda T se invierte y será negativa, y entonces es un dato muy importante para considerar una mala perfusión ventricular. E igualmente hacemos la descripción del segmento ST. Acuérdense, el segmento ST va desde el final del complejo QRS, es decir, de la onda S, hasta el inicio de la onda T, y normalmente es una línea isoeléctrica. Cuando la vemos diferente, entonces sí describimos si es positiva, si es negativa, si es ascendente o descendente. Y aquí vemos el ejemplo. El segmento ST, vean, normalmente es isoeléctrico. Entonces, si nosotros viéramos, por ejemplo, este segmento ST por debajo de la línea de base, entonces ya es importante que lo describamos y decimos ST negativo, medimos cuántos milímetros, o si se va para acá arriba, entonces decimos ST positivo, cuántos milímetros. Y vemos aquí la onda T, que decíamos una morfología positiva, redondeada, de poco voltaje. Y ya cuando tenemos todos estos parámetros, entonces sí, viene lo más importante, que es la impresión diagnóstica. Cuando lean un electrocardiograma en este curso, yo les voy a pedir siempre que me den la impresión diagnóstica, pero les pido que justifiquen su diagnóstico, por qué están pensando en esa posibilidad de diagnóstico. Y esto lo hacemos como ejercicio. Y a ver si nos da tiempo, vamos a leer este trazo electrocardiográfico. Vemos entonces los parámetros aquí. ¿Sí? Un acercamiento. ¿Y qué ritmo me dicen que tiene este paciente? Ustedes pueden ver aquí que es un ritmo sinusal. ¿Por qué sinusal? Porque vemos la onda P antes de cada complejo QRS, onda P positiva en D2, en D3 y en ABF. ¿Sí? Negativa en APR. Es una onda P regular, ¿sí? Y por lo tanto vamos a decir, este paciente tiene un ritmo sinusal. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? Aunque aquí no vemos muy bien las líneas gruesas, vamos a apoyarnos aquí de este dato que nos dice alrededor de los 60 latidos por minuto. Entonces tenemos ritmo sinusal, tenemos frecuencia 60 por minuto. ¿Cuánto mide en este caso el intervalo PR?
Aquí lo podemos ver. Muy bien, vean ustedes, mide 1, 2, 3, 4 cuadros pequeños que corresponde a 160 milisegundos o 16 centésimas de segundo. ¿Cuánto mide QRS? 8 centésimas de segundo. Y aquí lo tenemos. PR 160, QRS 100 milisegundos. El QT lo estamos midiendo aquí en 40 centésimas de segundo. Para una frecuencia de 60 es un QT que corresponde al valor de esta frecuencia, 400 milisegundos. Y el QT corregido que se calculó fue de 400 milisegundos, que es completamente normal. ¿Cuánto mide el eje eléctrico de QRS? Ya les decía, para poderlo medir en una forma más o menos sencilla, buscamos la derivación isoeléctrica y en este caso vemos que ABL es la isoeléctrica y entonces el eje va a ser perpendicular a esta derivación. ¿Cuál es la perpendicular en valores de ABL? Pues más 60 menos 120 grados. ¿Y cómo saber para dónde darle sentido al vector? Pues nos apoyamos en ABF, que en este caso es positiva, y entonces para que el vector se proyecte sobre el lado positivo de ABF, lo tenemos que dirigir a más 60 grados. Lo mismo pasa con la onda T, vean que es isoeléctrica prácticamente en ABL, y lo mismo con la onda P, ¿sí? Más 60 grados. Luego medimos la duración de la onda P, que es de 100 milisegundos. Ya nos va a ganar el tiempo, a ver si lo terminamos. Y hacemos la descripción de la morfología de los complejos QRS. Vean ustedes, R minúscula, S mayúscula en la derivación B1, R mayúscula, S mayúscula en B2, en B3, en B4. Q minúscula, R mayúscula, S minúscula en B5, B6, R minúscula, S minúscula en D1, en ABL, Q, R, S minúsculas todas en D2, en D3 y en ABF. La T es positiva en precordiales. Como es una onda T normal, no mencionamos nada más. El ST decimos que es positivo 1 milímetro en B1, si acaso, ¿verdad? Y normal en el resto del trazo, ¿sí? De B3 a B6. Y entonces la impresión diagnóstica, si todos los parámetros fueron normales, pues concluimos que este trazo es normal. Perdón. Este ejercicio es el que ustedes van a hacer a partir, pues ya, en cuanto les mande yo un electrocardiograma, ustedes lo van a leer y les voy a pedir que me lo envíen al correo dentro de 8 días para irlo revisando. Ahí me expresan todas las dudas que tengan y poco a poco ustedes van a ir afinando la lectura y lo más importante, la interpretación. ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí. Les pido que cualquier duda que tengan, háganmela saber. Como aquí en la plática es muy corto el tiempo, me lo pueden escribir al correo y ahí podremos establecer también otro tipo de relación. ¿Sí? Para que ustedes no se queden con dudas y podamos avanzar en en la lectura del trazo. ¿Queda claro todo? No tiene nada. Perdón. Sí, doctor. Todo claro. Me preguntaban la vez anterior también de algún libro de electrocardiografía. Hay uno del doctor Castellano, se apellida así, que es un mal libro, está sencillo
y tiene muchos de los aspectos que hemos mencionado aquí.